Para quienes nos escuchan, siempre resulta fascinante imaginar cómo operaba un laboratorio a principios del siglo XX. Ya saben, tubos de ensayo burbujeando, pizarrones completamente atestados de ecuaciones polvorientas. El clásico cliché científico. Exacto. Y en el centro de toda esa escena, el legendario físico Ernest Rutherford. Hay una anécdota donde está observando un experimento y pronuncia una frase que, bueno, pasaría a la historia. Él dijo: si tu experimento necesita estadística, deberías haber hecho uno mejor. ¡Wow! Es una declaración súper audaz, ¿no? Totalmente. Es una visión casi romántica de la ciencia. La idea de que la verdad científica debería ser tan, pero tan obvia y cristalina que simplemente no requeriría matemáticas complejas para salir a la luz. Es un punto de partida fenomenal para nuestro análisis de hoy, porque, a ver, establece un contraste absoluto con la realidad empírica que vivimos. Ford poseía una mente brillante, sin duda, pero operaba en un dominio de la física donde los fenómenos a menudo podían aislarse de una manera purísima. Ajá, en un vacío casi perfecto. Exacto. Sin embargo, a medida que el intelecto humano avanzó hacia sistemas inherentemente ruidosos y caóticos, digamos, la biología celular, la farmacología o, bueno, la psicología humana, Cosas donde hay 1000 variables interactuando al mismo tiempo. sí, la posibilidad de aislar variables de forma perfecta simplemente se desvaneció. En estos sistemas complejos, la estadística dejó de ser el parche de un experimento deficiente, como decía él. Se convirtió en la regla. Se convirtió en la única linterna analítica capaz de iluminar verdades genuinas en medio de todo ese ruido de fondo. Y precisamente sobre la anatomía de esa linterna analítica trata nuestra inversión profunda de hoy. Para quienes se unen a nuestra audiencia, nos basamos en los apuntes de metodología de la investigación científica de la UCES. Un material excelente, por cierto. Muy detallado. Y la misión de este análisis es desmitificar la columna vertebral metodológica de cualquier descubrimiento científico. Porque, diariamente nos topamos con titulares en las noticias afirmando que, no sé, un nuevo estudio descubrió la cura para algo, o que se comprobó una teoría revolucionaria. Y muchas veces la gente lo lee y lo acepta sin más. Exacto. Queremos que al terminar este análisis, quienes nos escuchan puedan comprender la maquinaria matemática que opera detrás de escena, para que un investigador pueda hacer esa afirmación sin engañarse a sí mismo. Y el engranaje principal de todo este motor, la pieza clave, es, sin lugar a dudas, la hipótesis. A ver, vamos a desempacar esto. Porque la palabra hipótesis se usa mucho en el día a día. Demasiado, sí. Y casi siempre mal. La hipótesis es el núcleo absoluto de la investigación científica moderna. Pero, para abordarla correctamente, hay que despojarse de la idea coloquial de que es una simple suposición o una corazonada. O sea, no es un yo creo que va a pasar esto y ya. Para nada. Desde el rigor metodológico, el texto la define como una conjetura formal. Es una explicación tentativa, pero muy articulada, sobre las causas que originan un fenómeno. Y tiene que conectar cosas, ¿verdad? Exactamente. Establece una relación explícita entre dos o más variables. Y su formulación, requiere una arquitectura lógica súper estricta. No es algo que se escribe en una servilleta. Claro, me gusta usar una analogía para esto. Pensemos en la formulación de una hipótesis como poner una dirección muy precisa en el GPS antes de arrancar el auto. Me encanta esa imagen. Porque, no empiezas a conducir sin rumbo esperando tropezar de casualidad con tu destino. Esa dirección que pones, sumada a los recursos que tienes, digamos, el combustible o el tiempo disponible. Lo que en el material llamamos la factibilidad del estudio. Exacto, la factibilidad. Todo eso junto define cada giro de la ruta experimental. Y para programar este GPS correctamente hay unos 6 pasos lógicos que el investigador debe seguir, ¿no? Así es. Primero tienes que identificar un problema real. Luego, haces una inmersión exhaustiva en la literatura existente para entender el estado del arte. Para no investigar algo que ya se resolvió hace 10 años. Totalmente. Luego, formulas una pregunta central, clara. El cuarto paso es aislar las variables precisas. Quinto, planteas la famosa hipótesis nula, de la que ya hablaremos. Que es clave. Súper clave. Y el último paso es seleccionar los métodos o algoritmos estadísticos para probar todo esto. Esta secuencia garantiza que nazcas con cimientos sólidos. Y el texto menciona que hay atributos innegociables. O sea,
cosas que tu hipótesis tiene que cumplir sí o sí. Sí, no puedes investigar magia, por ejemplo. La premisa debe referirse a una situación real y empíricamente verificable. Tiene que poder medirse en el mundo real. Exacto. Las variables elegidas deben ser concretas y medibles con la tecnología actual. Y hay algo crítico aquí. Deben estar completamente exentas de juicios de valor moral. Claro. O sea, la ciencia no busca determinar si un fenómeno es intrínsecamente bueno o malo o bonito. Busca cuantificar mecánicamente cómo interactúan sus elementos. Bueno, y sobre esto de formular la hipótesis, hay un debate metodológico que me llamó mucho la atención en el material. Dime. Existe un consenso férreo en evitar las llamadas hipótesis negativas. Se le dice a los investigadores que estructuren sus proposiciones en términos afirmativos. Es una regla de oro en la metodología. Pero, a ver, ¿cuál es el riesgo de formular desde la negación? Afirmar, por ejemplo, que el sedentarismo no está relacionado con la pérdida de memoria. Suena como algo perfectamente lógico para investigar, ¿no? Suena lógico en el lenguaje cotidiano, claro. Pero la aversión a las proposiciones negativas responde a un problema matemático, un problema de escala enorme. ¿De escala? ¿A qué te refieres? Pensemos en la inmensidad infinita de fenómenos que no tienen conexión en el universo. El aleteo de una mariposa no altera el ciclo reproductivo de un pez. El consumo de manzanas no cambia el color de los ojos. Sería absurdo intentar probar todo lo que no está conectado. Exactamente. Demostrar empíricamente la ausencia de una relación es una tarea titánica, porque te exige controlar y descartar un número ilimitado de variables confusoras para asegurar que verdaderamente nada está ocurriendo. O sea, probar un negativo es casi imposible metodológicamente. Es un pantano. En contraste, una proposición afirmativa delimita drásticamente tu espacio de búsqueda. Si sugieres que A causa B, le das al diseño experimental un perímetro súper claro. Acotas el universo a un campo de juego manejable. Es como trazar una diana específica y apuntar ahí. Esa es la metáfora perfecta. Ahora bien, leyendo el material me doy cuenta de que, dependiendo de qué tan ambicioso sea tu estudio, esa diana varía muchísimo. Hay todo un ecosistema de hipótesis. Sí, se clasifican según su alcance. Todo empieza con los enfoques exploratorios. Que es cuando el fenómeno es supernuevo, ¿no? Exacto, cuando apenas estás delineando los bordes y ni siquiera puedes formular una hipótesis súper específica todavía. De ahí avanzas a los descriptivos, que buscan pronosticar un dato concreto. Como decir, el 30% de la población hará tal cosa. Ajá. Luego subimos a los estudios correlacionales, que miden si dos variables se mueven en sincronía. Que se conectan, pero no necesariamente una causa a la otra. Ese es un error muy común. Correlación no es causalidad. Claro. Y finalmente, llegamos al pináculo metodológico, que son los estudios causales. Estos afirman categóricamente que una variable es el detonante de la otra. El material daba un ejemplo un poco crudo, pero muy claro, sobre cruces de variables. Relacionar, digamos, la variable género con el efecto de tasas de suicidio. Es un tema delicado, pero metodológicamente es un ejemplo perfecto de cómo se fractura la realidad en categorías cuantificables. Analizas si un grupo específico, por ser de ese género, tiene una prevalencia estadísticamente distinta. Fracturar la realidad para aislar el fenómeno. Me gusta cómo suena eso. Y una vez que tenemos estas variables definidas, el diseño nos lleva a los dos grandes pesos pesados de la investigación. ¡Ay, sí! El gran enfrentamiento. Aquí es donde se pone muy interesante. Tenemos la hipótesis de investigación, también llamada hipótesis alternativa. O simplemente H1. H1, claro. Y su némesis metodológica, que es la hipótesis nula, o H0. La alternativa tiene todo el sentido del mundo. Es tu afirmación. Tú, el cielo es azul, frente al original, el cielo es negro. Es la señal que el científico de verdad espera encontrar en sus datos. Pero mi pregunta, jugando al abogado del diablo, es ¿por qué la ciencia necesita una hipótesis nula? ¿No es una pérdida de tiempo enorme formular exactamente lo contrario de lo que quieres demostrar? Lo fascinante aquí es que esa exigencia, que parece tan contraintuitiva, es el verdadero motor de la ciencia. Es el escepticismo institucionalizado. A ver, explícame eso. La hipótesis nula representa la suposición predeterminada de que cualquier diferencia que tú observes en tu laboratorio es producto exclusivo del azar, del ruido aleatorio del universo.
O sea, asume que tu tratamiento nuevo no sirve para nada. Exacto. Asume la ausencia total de relación. El paradigma científico no está diseñado para recopilar pruebas que confirmen lo que tú esperas. Eso sería sesgo de confirmación. Vas a encontrar lo que quieres encontrar. Claro. Por el contrario, la maquinaria está diseñada para que tú recolectes un volumen de evidencia tan abrumador que haga matemáticamente insostenible seguir creyendo que fue pura casualidad. Entonces, el objetivo real no es demostrar la alternativa de entrada. No. El objetivo es reunir fuerza suficiente para rechazar categóricamente la hipótesis nula. ¡Wow! Es una cura de humildad gigantesca. Básicamente, el método asume que estás equivocado desde el segundo uno, hasta que las matemáticas te den la razón. Así es. Eres culpable de equivocarte hasta que se demuestre lo contrario. Y si la meta es destruir esta hipótesis nula, tiene que haber un juez, ¿no? Un tribunal que evalúe si las pruebas son suficientes, porque no podemos medir a toda la humanidad. Trabajamos con fracciones, con muestras. Exacto. Y el juez encargado de dictaminar si esa pequeña muestra de verdad refleja a toda la población es la estadística inferencial. Que es una rama hermosísima de las matemáticas. Y todo se sostiene sobre el teorema central del límite. Ese concepto suena intimidante. Un poco, pero es una maravilla de la naturaleza. Demuestra que si extraes suficientes muestras aleatorias de algo, no importa lo caóticos que sean los datos originales, el promedio de esas observaciones siempre se va a autoorganizar, Formando una forma específica. formando una curva simétrica perfecta, la famosísima distribución normal o campana de Gauss. La clásica campana que vemos en todos los gráficos. Esa misma. Y la mecánica de esta campana garantiza que la gran mayoría de las cosas comunes se aglomeran en el centro ancho y dejan los extremos más delgados solo aquellos eventos altamente improbables. Entonces, ¿qué significa todo esto para el investigador? Vamos a usar una analogía de un juicio penal porque creo que así se entiende mejor. Adelante, me gustan los juicios. La hipótesis nula es llevada al banquillo de los acusados. Está amparada por la presunción de inocencia, que dice, estos resultados son solo suerte. Puro azar. Para lograr una condena, antes de ver un solo número, el juez fija un estándar muy riguroso llamado nivel de significancia, o alfa. Que tradicionalmente suele ser de 0.05. O sea, un 5%. Si fijamos ese alfa del 5%, el diseño le está diciendo al tribunal, exijo estar un 95% seguro de que esto no es una ilusión aleatoria antes de atreverme a condenar, o sea, a rechazar a la hipótesis nula. Es una analogía perfecta. Le exiges pruebas extraordinarias al fiscal. Y la traducción matemática de ese veredicto final, el martillazo del juez, es un indicador crítico que conocemos como el valor P. La famosa P. Sí, la probabilidad P. Después de meter todos tus datos al software, la computadora te arroja este valor. Y lo que responde es, asumiendo que la hipótesis nula fuera totalmente cierta y tu tratamiento no sirviera, ¿cuál es la probabilidad matemática de que el azar haya generado resultados tan extremos como los que obtuviste? O sea, ¿qué tan probable es que haya tenido una suerte increíble? Exacto. Si ese valor P resulta ser, digamos, de 0.01, Un 1%. la matemática te dice que hay solo un 1% de probabilidades de que sea casualidad. Como perforaste el umbral estricto del 5%, la evidencia se vuelve incuestionable. Y ¡pum!, rechazas la hipótesis nula. Destilas el ruido hasta que solo te queda la señal clara. Pero a ver, por más estricto que sea ese 95%, todavía hay un 5% de margen de error. Sí, siempre hay riesgo. Hay una ventana para la tragedia. Porque, como en cualquier tribunal humano, a veces los jueces estadísticos se equivocan. Y cuando la ciencia se equivoca en este nivel, tiene consecuencias sísmicas. Tremendas. Y en la metodología, a estos fallos tectónicos los llamamos los grandes pecados capitales de la estadística. El error tipo 1 y el error tipo 2. A ver, explícanos el error tipo 1. El error tipo 1, o error alfa, es un falso positivo. Es cuando los números te engañan y el tribunal condena a un inocente. Rechazas la hipótesis nula cuando en realidad era correcta. Exactamente. Publicas un estudio proclamando a los 4 vientos que descubriste una causalidad, cuando objetivamente ese fenómeno no existe. Es ruido disfrazado de señal. Y por el otro extremo tenemos el error tipo 2.
O error beta, el falso negativo. Que es cuando el tribunal absuelve al culpable. O sea, no logras rechazar la hipótesis nula a pesar de que genuinamente era falsa. Así es. Había un efecto real en el universo. Tu droga sí funcionaba, pero tu conclusión final dice que no, que todo fue producto del azar y la descartas. ¿Y por qué suele pasar esto del error tipo 2? Generalmente es por falta de recursos. Es el subproducto de una baja potencia estadística, casi siempre porque usaste una muestra muy pequeña. La señal está ahí, pero el ruido aleatorio de tan poquitas personas es tan fuerte que tu valor P no logra cruzar la frontera. Queda invisibilizado. Para que nuestra audiencia dimensione esto, pidamos que aterrices este concepto en la vida real, especialmente en un escenario clínico, porque el material decía que el error tipo 1 en medicina es gravísimo. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, un error tipo 1 en un ensayo clínico es un desastre en cadena. Imagina una farmacéutica evaluando un compuesto para el corazón. Ok, la hipótesis nula dice que la pastilla no hace nada. Exacto. Pero hacen los análisis, cometen un error tipo 1 y les sale un falso positivo. Declaran un avance médico monumental. Las agencias reguladoras le dan luz verde. Se invierten millones en fabricarla. ¡Millones! Y lo peor, miles de doctores empiezan a prescribirle una pastilla completamente inútil a pacientes cuyo tiempo de vida se está agotando. Pacientes que podrían estar tomando algo que sí funciona. El daño colateral es devastador. Por eso, debido a estas ramificaciones catastróficas, la ortodoxia científica considera que el error tipo 1 es el riesgo que se debe mitigar a toda costa. Por eso son tan paranoicos con exigir un alfa tan implacable. Sí, es un escudo de protección. Y el principal mecanismo para evitar caer en estos errores fatales es elegir el arma estadística adecuada, ¿verdad? El diseño del estudio tiene que ser impecable. Toda tu brillante pregunta de investigación se cae a pedazos si usas la matemática equivocada. El material de la UCES entra en bastante detalle aquí. Muestra que el primer paso es entender qué tipo de variables tienes, cualitativas o cuantitativas. Es vital. Las cualitativas organizan cosas en categorías sin peso numérico, como el color de ojos o la profesión. Las cuantitativas miden escalas continuas, como el peso, la temperatura o la presión arterial. Y una vez que entiendes la variable, el siguiente filtro, que me parece fascinante, es cómo organizaste a la gente, la diferencia entre grupos independientes y grupos relacionados. Eso cambia absolutamente todo el algoritmo. A ver, en grupos independientes mides a, 100 personas con una dieta alta en sodio contra otras 100 personas distintas con dieta baja en sodio. Ajá. Y matemáticamente ahí tienes que luchar contra el enorme ruido de fondo de 200 genéticas distintas, metabolismos distintos. Es mucho caos. Pero eso contrasta con los grupos pareados o relacionados, donde evalúas a la misma persona. Le mides la glucosa a las 8 de la mañana, le das la pastilla y le vuelves a medir la glucosa a las 10. El antes y el después en el mismo sujeto. La implicación matemática de esto es brutal. Le da a tu estudio una potencia estadística gigantesca. Porque la persona es su propio control. Exacto. Anulas el ruido de fondo de las diferencias genéticas, toda su variabilidad basal se resta de la ecuación matemática y te deja ver el impacto puro del medicamento con una nitidez incomparable. Y aquí es donde los estudiantes de metodología suelen tener ese momento ajá. El momento de iluminación. Porque se dan cuenta de que todas las decisiones previas desembocan en qué botón van a apretar en el software de estadística. Si la distribución es una campana de Gauss perfecta, se usan las pruebas paramétricas. Que son súper poderosas. Si comparas dos grupos independientes, usas la famosa prueba T de Student. Y si son 3 o más grupos, pues invocas al todopoderoso ANOVA, el análisis de varianza. Sí, pero el problema es que la realidad rara vez es tan perfecta y simétrica. A veces los datos generan curvas súper deformadas, con valores atípicos enormes, o usas variables que no son intervalos perfectos. Como una encuesta de satisfacción del 1 al 5. Exactamente. Si le metes una ANOVA a eso, vas a forzar el modelo matemático hasta romperlo y vas a generar un error tipo 1 casi seguro. ¿Y entonces qué se hace? Migras a las pruebas no paramétricas. Algoritmos como Mann-Whitney o Wilcoxon o Kruskal-Wallis. Que reemplazan los datos brutos por rangos o posiciones para suavizar esos valores extremos, ¿no? Así es. Y si lo que quieres no es comparar grupos, sino ver si dos variables se mueven juntas en la misma trayectoria, pues usas una correlación como la de Pearson o la de Spearman.
Todo este arsenal nos demuestra que la matemática está completamente subordinada a cómo hiciste la pregunta. 100%. Si le aplicas una ANOVA a datos asimétricos, la computadora no te va a decir, oye, te equivocaste. Te va a escupir un valor P perfectamente formateado. Un número precioso, pero cimentado en una falacia absoluta. En la ciencia, los números no piensan por sí solos, solo ejecutan la lógica que tú les diste. Bueno, para ir sintetizando todo este viaje por el método científico, queda clarísimo que las hipótesis no son opiniones lanzadas al viento, son herramientas de precisión. Son el esqueleto del estudio. Obligar al investigador a construir esa hipótesis nula, asumiendo que su idea fracasará, y luego pasarla por niveles de significancia tan crueles. Todo para protegernos de caer en el autoengaño de un falso positivo. Y entender esto es un superpoder para quienes nos escuchan. Definitivamente. La próxima vez que lean una noticia de que se descubrió una panacea médica, pueden preguntarse, oye, ¿cuál fue la muestra? ¿Cuál fue el valor P? ¿Eran grupos independientes o era una correlación inflada? Te da un escudo analítico maravilloso. Pero, y con esto me gustaría que cerráramos, todo este sistema blindado también tiene su lado oscuro, ¿no? Esto plantea una pregunta importante, y es una paradoja metodológica profunda. Hablamos de que el error tipo 1, aprobar una medicina inútil, se castiga severamente con umbrales alfa muy estrictos. Y con justa razón. Nadie quiere envenenar pacientes. Claro. Pero al endurecer tanto el sistema para aniquilar los falsos positivos, el diseño matemático aumenta inevitablemente nuestra vulnerabilidad ante el error tipo 2, los falsos negativos. Rechazar algo que sí funcionaba. Y la interrogante que queda flotando es, ¿cuántas revoluciones conceptuales, cuántas curas milagrosas o descubrimientos paradigmáticos habrán sido silenciados y sepultados en algún archivo de laboratorio? Solamente porque el investigador no tenía el dinero o los recursos para conseguir una muestra más grande. ¡Exacto! Y por culpa de esa falta de recursos, su señal genuina no logró romper el férreo umbral de un falso negativo. Es una reflexión súper provocativa. Los números fríos que nos protegen del engaño también dictan la velocidad del progreso humano, a veces cerrando puertas a descubrimientos brillantes que no sobrevivieron a las matemáticas del ruido. Es el precio del rigor científico. Con esa paradoja para meditar, cerramos nuestra inmersión profunda de hoy. A nuestra audiencia, mantengan siempre afilado su escepticismo empírico y nos encontramos en el próximo análisis.